Bueno, vamos a hablar de las propiedades de Carlos Loret. Él está adquiriendo o es propietario pues de 13 departamentos que se sepa, cuyo valor es de alrededor de 100 millones de pesos. No es un periodista normal, si es que se puede decir periodista. Él es la cara visible o el líder visible de Latinos y pues alcanza por lo menos también 50 millones de pesos con todo eso. Así que vamos a ver. La pareja Carlos Loret y Paula Llaver Coronado tienen al menos 13 propiedades inmobiliarias solo en la Ciudad de México. El valor conjunto de ellas ronda los 100 millones de pesos, de acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad y el Comercio consultada por Contralínea. Contralínea es una revista y pueden consultar más información en contralinea.com.mx. Una de las propiedades vale casi 50 millones de pesos. Está a nombre de Carlos Loret y Ruth Berenice Llaver. El valor estimado del inmueble es de 48.162.641 pesos y está en la colonia Nápoles. Otro departamento a nombre del matrimonio se encuentra en la avenida Arquímedes del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El valor del inmueble es 6.900.000 pesos y la adquisición data del 2007. Fue adquirido por compra-venta mediante escritura pública otorgada ante un notario. Una tercera propiedad, solo a nombre de Carlos Loret, se encuentra en el conjunto Punto Poniente, en la colonia Reforma Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues hay folio de eso también, lo pueden ver en la revista Contralínea. Y por su parte, Ruth Berenice Llaver Coronado aparece como dueña de otros 8 departamentos. Uno de ellos, son 8. Uno de ellos, o sea, es una inmobiliaria completa. Uno de ellos con valor de 3.692.000 que comparte con sus hermanas Paola y Karina, o sea, el patrimonio, ¿no? Es 13 inmobiliarias, 13 casas, ¿no? Y bueno, ella es propietaria del 50% y mientras que sus hermanas tienen el 25% del inmueble cada una. Este departamento, ubicado en la colonia Lomas Quebradas, en la alcaldía La Magdalena Contreras, fue adquirido por las hermanas por donación, otorgada por medio de escritura pública en febrero del 2011. También hay registro del proceso llevado a cabo ante un notario de la Ciudad de México. Ruth Berenice, economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y según sus propias palabras, solo colabora de manera esporádica en GEA, Grupo de Economistas y Asociados. Pudo adquirir en diciembre del 2016 dos departamentos en la avenida Ejército Nacional, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos inmuebles están ubicados en la torre de la colonia Granada. Las adquisiciones se realizaron por compraventa otorgada mediante escritura pública ante el notario un notario de Ciudad de México también. Bueno, entonces, ante el notario todo perfectamente legal, más la cuestión es de dónde sale el dinero, ¿no? Para las adquisiciones o si de alguna manera pues quién las regala, ¿no? O quién se las da, ¿no? Ruth Berenice Llaver Coronado es propietaria de otros 3 departamentos ubicados en la colonia Ampliación Granada, también por transmisión de propiedad. Por eso la pregunta pues de quién se las transmite, ¿no? Quizás habría también registro de ello o no, o verdad es como confuso, ¿no? Si alguien adquiere varias propiedades, pues y algunas son por transmisión y otras compradas, pues sí es como interesante, ¿no? Porque un periodista y una economista pueden adquirir tal cantidad de propiedades o bueno, se ven interesados, ¿no? Ya podrían hacer como su inmobiliaria, ¿no? Con tanta casa ya podrían manejar eh, y vivir de eso, ¿no? Bueno, total que otro departamento, también donde se muestra el folio de ese departamento, que está ubicado en otra parte de la Ciudad de México. Y bueno, también ahí está todo el registro. También igual como otro departamento que se adquirió en julio de 2012 por compraventa
mediante escritura otorgada ante otro notario de la Ciudad de México. Ahí dice los nombres y todos los números. Y bueno, finalmente dice que Ruth Berenice Llaver Coronado aparece como propietaria de un departamento más ubicado en otro lugar de la colonia Reforma Pensil. Consta, bueno, estas propiedades son valiosas, no se crean que es una casita. También fue por compraventa. Y pues por su parte la magistrada Paola Llaver Coronado, hermana de Ruth Berenice, es propietaria de 2 departamentos adquiridos recientemente ubicados en la avenida Ejército Mexicano. Y bueno, pues sabrá Dios cómo los adquirió. Bueno, es magistrada, bueno, si es una magistrada tiene buen sueldo, ¿no? Nada más que si es por un crédito, pues bien, pues es mucho, ¿no? Quién sabe si va a estar toda su vida pagándolo. Y en sí, pues Carlos Loret también, ¿no? Total que los 12 departamentos con valor consignado en los folios ascienden a 96.770.313.25 pesos, y falta por estimar el valor de un departamento a nombre de Ruth Berenice Llaver Coronado. Estas son las propiedades rastreadas hasta el momento del cierre de esta edición y solo en la Ciudad de México. Bueno, otro tema que es relevante, ¿verdad?, al respecto es el patrocinio de Roberto Madrazo, pues admite que su hijo y su yerno financian latinos. Toda esta información es importante, información que también un periodista de nombre Álvaro Delgado reveló. Sí, estos reportes los puedes encontrar en Contralínea y en Sin embargo, ¿verdad? 2 portales de noticias. Y bueno, pues son lugares en donde encontrarás toda la información a detalle, si es que lo vas a buscar, o bien si quieres al detalle todos los puntos, ¿verdad? Porque ya al ver, ¿no?, cuando te cuentan que alguien tiene las propiedades o varias propiedades, pues te puedes imaginar que de alguna manera le hizo, ¿no? Que si evadía impuestos, que en tal caso también es algo ilegal, pues el día que ya no sea ilegal evadir impuestos, eh, pues entonces ya podremos hablar de que pues es justo, ¿no? Pero no es justo para las demás personas o los demás periodistas, si lo quieres ver así, que un personaje eh, que que evade impuestos, pues se le perdone, ¿no? Y él pueda tener muchas propiedades, que no nada más son las casas, hay también territorio, ¿verdad?, alrededor. Y bueno, pues se supone un periodista y un economista, y que si son ahorros como él dice, porque él no dice que no son sus propiedades, ya cuando se revela toda esta información, él no dice que no son sus propiedades. Si no fueran sus propiedades, si fuera información falsa, entonces habría el problema de que pues quien está publicando la información, pues sería alguien que estuviera difamando, ¿no? Pues imagínense, que alguien diga que otra persona, un periodista, tiene tantas propiedades, pues es grave, sin tenerlas, ¿no? Son muchos millones. Y bueno, pues ya cuando ves a lo que se dedica, cuando sale Carlos Duret de Televisa y ves que su monotema es hablar del presidente, y con toda hazaña, pues ya vas intuyendo de por qué es así todo esto, ¿no? Y desde antes, ¿no? Desde antes se le daba todo el patrocinio, todo el dinero para que hablara de los temas que ha hablado, ¿no? Así que Carlos Loret es un personaje eh, bastante polémico y relevante en estos tiempos, porque es un símbolo, pues, ¿no? Casi como Joaquín López Dóriga, que tiene un yate pues también valiosísimo, son millones, no sé si de dólares o de pesos. Y bueno, las entrevistas, el precio por las entrevistas que daban es bastante elevado.
o sea que pues una persona que está en una señal televisiva, un reportero o periodista como estos, pues solo puedes tener un trato con él por medio de dinero, ¿no? Siendo que irónicamente las señales de televisión y de radio pues son concesionadas, ¿no? O sea, es decir, pertenecen al Estado, pero en algún momento en un sexenio pasado se le otorga a un empresario para que las manejen, porque pues, en la política neoliberal se trata de eso, ¿no? Que bueno, se supone que el Estado no va a ser capaz o que va a tener la ayuda de un empresario, y eso es donde se empiezan a descomponer las cosas, ¿no? Donde un empresario puede llegar a manejar eh, recursos que son a costa de los impuestos de cada ciudadano, ¿verdad? De un país, ¿verdad? Y entonces hacen el manejo que ellos quieren, ¿no? Y bueno, todo esto, el hablar de las propiedades, ¿no? Y el hablar de cómo es su sesgo, ¿no? Hacia un lado de la política, ¿no? Porque no puede ser más objetivo y decir, bueno, esto está bien, pero que sea de verdad una crítica objetiva, pues. Esto está bien, que si los programas sociales del presidente están bien, o que si la reforma eléctrica está bien, pero aquella cosa está mal, ¿no? A eso me refiero, no que fuera alguien como lo estamos viendo que está nada más hablando en contra del presidente o de las políticas que pues que están haciendo bien a la gente, como los programas sociales, ¿no? Pregúntense ustedes si se hubiera aumentado el, la cantidad de el monto de los programas adultos mayores, y si se hubieran hecho otros programas para estudiantes, las becas Benito Juárez, o si se hubieran hecho préstamos para la gente con el programa, la beca Tandas para el Bienestar para pequeños empresarios. Pregunten si acaso el programa para adultos mayores iba a llegar a 6,000 pesos como está planteado para 2024. ¿Cómo se iba a lograr todo esto? Pues evidentemente sin darle tanto dinero a empresas particulares o privadas, sin darle tanto dinero a los que según la derecha hay que rescatar siempre, que hay que darles el dinero siempre a los empresarios que tienen pues ya de por sí mucho poder, y pues bueno, después a ver qué le toca a la gente, ¿no? Sin darle el dinero directo a la gente, ¿no? Bien, pues esto a grandes rasgos es lo que podemos hablar acerca de lo que es el sesgo precisamente de los periodistas o de los empleados de las cadenas de comunicación en México. Así son, así se comportan. Ustedes lean entre líneas. Hay que tener una visión dual de las cosas. Hay que ver precisamente eh, cómo es alguien, cómo tiene esa facultad, ¿no? Ciertas facultades que se le otorgan, como en el INE, ¿no? O sea, la facultad de que censuraran a personas, ¿no? Que dijeran, bueno, es que no puedes hablar tú de la revocación de mandato o de si enjuiciar a expresidentes, no puedes hablar tú porque eh, pues ya se va a votar y pues no puedes hablar, ¿no? No vaya a ser que vayas a influir en otros, pero eso sí, si estás hablando en contra del presidente o en contra de un gobierno que no le está gustando al INE, pues ahí sí puedes hablar. Eso que les digo está probado, ¿eh? Hay espectaculares en contra del presidente en tiempos de veda electoral, que eso sí los permitían. Pero bueno, para no irnos tanto por las ramas, bueno, quizás también podrás preguntarte si esto es adecuado, ¿no? O que si se puede publicar las propiedades de una persona en, así a los cuatro vientos, ¿no? En internet o en una revista, ¿no? Pues mira, cuando se trata de que son ingresos de los impuestos o de recursos públicos, ahí se trata ya de una investigación de alguien que está en corrupción, ¿sí? Tanto la persona en cuestión, o sea, la propietaria de las propiedades, pues,
y las personas que le están otorgando esos recursos. Porque la investigación de la revista Contralínea y de Sin embargo va en la intención o en el sentido de que están relacionados con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y con el exfuncionario Roberto Madrazo, ¿verdad? En ese sentido va precisamente el tema, y que si va de recursos públicos, si se permitiera que cosas como estas sucedieran, es decir, que al menos no se publique que suceden estas cosas, pues bueno, pues van a financiar fácilmente, que no lo dudo, ¿verdad? Que también esté sucediendo así, que le estén dando recursos a otro periodista y a otro periodista y a otro periodista, y bueno, termine en que, pues, ¿por qué es que no hay suficientes recursos para, para la gente, pues? Para que haya infraestructura, para que haya un banco, ¿verdad? O para que haya ciertas cosas que necesita la gente, no sé, carreteras, un tren, lo que te imagines, porque de ahí se toma para, de los impuestos de la gente, debe de ir hacia la gente otra vez, y no debe de ir a uno que otro personaje que le den tanto dinero, que pueda tener muchas propiedades, que pueda ser un magnate millonario, y que bueno, lo que hace es lo que le conviene a cierto empresario, ¿no? Porque un empresario tiene cierta idea de la ideología, ¿no? Tiene cierta idea de la política en México, y ciertamente ciertos empresarios tienen un tipo de moral, tienen un tipo de ideas, un tipo de plan, que es en su beneficio propio. Ya sabemos cómo son algunos empresarios, no todos, y pues eso hacen, les alcanza para pagar notas en las revistas, ¿verdad? Las revistas o periódicos o medios de comunicación hablan de repente de lo que quiera el que le paga. Eso, así son. Aunque de repente no sea algo que sea ético o moral, ya lo vemos con ciertos productos, ¿verdad? Como la Coca-Cola, que si los cigarros, que si ciertas cosas, ¿no? Que son totalmente, o sea, que no deberían existir, ¿no? En los cigarros, por ejemplo, pagan multas, pagan impuestos, pagan, bueno, no impuestos, sino multas. Multas pagan las empresas de tabaco, porque de plano es contra la salud, es un producto totalmente adverso a la salud. Entonces, lo que hacen es pagar multas y ya, comercian su producto, ¿no? Y así funciona precisamente. Cuando la gente ya no consuma o no le crea a los medios de comunicación que, que dicen mentiras, pues entonces va a bajar su valor, digamos, ¿no? Y entonces, cuando no le hacen caso a a Carlos Loret, mucha gente, pues entonces va a dejar de ser rentable para un empresario, ¿no? Precisamente, o para un partido, ¿no? Político. También los partidos se dice que tienen tratos con ciertos eh, comunicadores, los que ven fácil, ¿no? Los que no quieren hablar con la gente, ¿no? Nada más hablan o contratan a un periodista de estos, sale, lo compran y hablan en favor de ese periodista o de ese político en cuestión que a ellos les conviene, para, yo que sé, poder hacer, y son en masa, ¿eh? Ya lo que vimos con los diputados cuando votaron la reforma eléctrica de Peña Nieto, pues a todos los compraron, ¿no? Y también le pagaron a los medios de comunicación, ¿no? Para que muchas personas pensaran que pues estaba bien la reforma eléctrica. Imagínate que una planta eólica va a darte luz, pero solo cuando hay aire. Ahí imagínate, te quedas sin luz cuando no hay aire. O una placa, ¿no? Una placa de energía solar. Eh, ¿Qué es lo que dice PAN que quiere? El PAN quiere que tengan todo México placas solares en la azotea.
Entonces, imagínate qué va a pasar en el momento que no haya sol, pues no vas a tener luz, ¿no? O digamos que estas empresas que ponen placas solares, porque así estaba el rollo, ahí entraba la CFE para cubrir, ¿no? En las empresas, ¿no? Entonces, eh, totalmente al revés, pues, al revés de como ahora va a pasar con la nueva ley del presidente que pasó con los magistrados, en la cual, pues bueno, ya las empresas de energía eólica, pues ya no tienen el lugar principal, no tienen la prioridad. Y bueno, pues iba a que estos paneles solares que propone el PAN, pues imagínate, digamos que cargas baterías, ¿no? Digamos que fuera posible si la energía fuera a baterías y de ahí tuvieras la energía almacenada en la batería y te durara mucho. ¿Es factible eso? Digo, si se pudiera, ¿no? Porque yo no sé la verdad. No sé si se pudiera cargar unas baterías enormes, ¿no? Pero ¿cuánto cuestan, oye? ¿No? ¿Vas a poder darle eso a todos o nada más a un sector de la población? Al sector en donde sí puedan comprarlas, ¿no? Digamos, o donde sí puedan, o donde se les asigne, ¿no? Porque no sé si eso van a regalar, cuánto costaría, ¿verdad? Regalárselo a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, hay energía bastante natural, bastante eh, que no contamina, nada que es con las hidroeléctricas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero bueno, esto a grandes rasgos, ya son 20 minutos de este video. Gracias por escucharlo y pues hasta la próxima. Que estén bien. Y bueno, ese es el chiste. Que Loret de Mola, pues la investigación es en torno a que puede que tenga estos recursos por ingresos públicos, ¿no? No porque los haya ahorrado o porque no haya pagado impuestos, y si no pagó impuestos, pues peor. Imagínate, o sea, no paga impuestos y está totalmente fuera de la ley. Y bueno, si tiene todo eso por no pagar impuestos, pues no, pues mal, porque no se puede permitir eso, porque si le permitimos a una persona que no pague impuestos, pues tendrías que dejar a todos que no paguen impuestos para que sea justo, ¿no? Entonces, si dejas uno que otro que no pague impuestos, se va a enriquecer y va a hacer cosas con ese dinero, va a acumular ese dinero. Entonces, tiene que haber una cierta distribución del dinero para que no quede en manos de algunos cuantos y pues esos cuantos puedan ser muy ricos y hacer cosas que ellos quieran con todo ese poder, ¿no? O sea, no puedes tener el dinero en las manos de unos cuantos, ¿verdad? Porque va a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, ¿no? Va a crecer y crecer su imperio, ¿no? Entonces se puede desbordar y bueno, por eso es que tenemos el problema que tenemos. Cuando la gente irresponsable eh, ha evadido impuestos y le han permitido que evada impuestos. Y pues bueno, ya se vuelve algo incontrolable. Porque si sí es a base de que evade impuestos, pues bueno, eh, se les fue el control de las manos y bueno, ya tienen tantas propiedades y tantas riquezas que no pueden ya ni negar que son de ellos, ni hacer otra cosa que no sea algo corrupto, pues. Porque si les gustaba no pagar impuestos, pues quieren seguir sin pagar impuestos. Y por eso es que critican tanto al gobierno del presidente actual. ¿Por qué? Porque quieren volver a no pagar impuestos. Entonces, lógico que lo van a atacar por eso, principalmente. Quizás podamos hablar de lo que ustedes quieran, si ustedes lo defienden, comenten, a ver que yo sí les respondo. Y bueno, pues hasta la próxima.